Y ahí en su lugar, abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo número 3. Voy a leer 3 versículos solamente, que serán objeto de la meditación de esta tarde. Filipenses 3, los primeros 3 versos. Dice la Escritura así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Tenemos en esta sección de la Escritura algunas advertencias y una identificación. Y como triple es la advertencia, triple es la descripción de quienes enfrentamos estas adversidades. Vamos a tratar de revisar el texto con todo cuidado, de tal manera que no solamente traiga a nosotros un conocimiento intelectual y teológico de lo que está aquí escrito en estos 3 versículos, sino que además nos dé una dirección respecto de algo que tenemos que hacer. Y por otro lado, apreciar la identificación que tenemos con la cual podemos combatir aquellas cosas sobre las cuales aquí somos advertidos. El contexto es absolutamente necesario, el contexto no solamente de esta expresión, sino de toda la carta es absolutamente necesario. Porque cuando estamos hablando de este texto, estamos hablando de que Pablo le está escribiendo a una iglesia cristiana que ya hemos citado de muchas maneras. Una iglesia que ha entendido el Evangelio, una iglesia que está luchando para tener una vida de santidad y que además ha recibido una exhortación de parte del apóstol Pablo a que deben de ocuparse en esa salvación que tienen, es decir, que tienen que procurar esta vida de santificación, la cual ha sido otorgada por el Señor. En esta tarea de tratar de vivir una vida de santidad, en donde la exhortación es ocuparnos y dedicarnos diligentemente a esta tarea de salvación, hay una serie de circunstancias que el apóstol ha puesto como ejemplos y también ha puesto como condiciones. Y por ahí nos ha hablado la última vez que hablamos de este tema de la palabra del capítulo 2. Tenemos el ejemplo tanto de Timoteo como de Epafrodito, y hablábamos un poco de este ejemplo que había y que estaba siendo para nosotros ejemplar en el sentido de cómo tiene que ser nuestra conducta. Pusimos 2 ejemplos que el mismo apóstol Pablo pone, que el mismo apóstol Pablo establece, y hablamos un poco la semana pasada de la sinergia que tiene que haber por el nombre o los nombres que tienen estos personajes y también por las tareas que ellos tienen, de cómo tenemos que trabajar como iglesia. Pero de ahí entonces pasamos al capítulo 3, en donde el capítulo 3 ya nos da algunas direcciones respecto de hacia dónde tenemos que poner nuestra atención. En algunas Biblias este texto tiene como un título arriba que no es inspirado por el Espíritu Santo este título, pero ahí está, ¿no? Acerca de proseguir al blanco. Ciertamente tiene una intención de dirigir nuestras miradas hacia algo muy particular, aun y cuando ya ha establecido la base de dónde tiene que estar puesta nuestra mirada, que básicamente es Cristo, que Cristo es el ejemplo. Por eso él dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y nos lo puso como ejemplo, y ahí tiene que estar puesta nuestra mirada en Cristo, no en los hombres, no en Timoteo, no en Epafrodito, no en el propio Pablo, sino que está puesta nuestra mirada en Cristo. El apóstol está consciente de que hay algunos adversarios que tratan de desviar la mirada de los creyentes hacia otra cosa, que tratan de desvirtuar el evangelio hacia otra cosa, de tal manera que esas miradas que la gente tiene acerca de Cristo tienen que ser diferentes respecto de otros que están queriendo desviar la atención de los verdaderos creyentes.
El asunto es que dentro de la iglesia de Filipos, como en las iglesias mayores, todas las iglesias a las que les escribe el apóstol Pablo, hay advertencias respecto de algunas personas que vienen de afuera. Pero hay una advertencia que es muy interesante, que solamente la tiene Pablo aquí en estos 3 versículos y la va a tener también en el libro de Gálatas y por cierto un poco también a los Corintios. Tiene que ver no con el peligro de las personas que vienen de afuera, sino las advertencias de personas de adentro. Es decir, personas que están metidas en el ambiente de la iglesia en Filipos, personas pues que están influyendo en la iglesia de Filipos y personas que tienen una cierta autoridad pero que están desviando la mirada de los creyentes. Esos son peligrosos. Y el apóstol Pablo no escatima en adjetivos para dirigirse a estas personas que están dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Personas sobre las cuales el apóstol ya ha hecho advertencias. Les ha dicho a ellos, tengan cuidado. Les advierte sobre algunas personas, judíos específicamente, con una actitud muy fariseica y por cierto muy legalista, que están tratando de dirigir la mirada de los creyentes hacia otro lado. El apóstol Pablo pues entonces está tratando de traer a la mente de los creyentes estas advertencias y se las va a repetir por lo menos un par de veces aquí y una vez más en el futuro inmediato en esta misma carta. Así que hay algunas advertencias importantes. Advertencias que tienen que ver con personas dentro de la comunidad que están haciendo o generando un conflicto dentro de la iglesia. El apóstol ya había estado haciendo alguna mención de estos personajes que tienen estas situaciones muy en lo particular. En el capítulo 1, versos 27 y 28 como contexto de esta advertencia para que podamos entender la primera frase del versículo del capítulo 3. En el capítulo 1, versos 27 y 28, el apóstol nos está haciendo esta advertencia o habla a la iglesia así. Usted lo recordará porque ya lo prediqué hace unos meses atrás. Dice el texto, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada, dice el apóstol, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Les está diciendo, no se dejen intimidar por los que se oponen. No se dejen intimidar. Para ellos es perdición. No se dejen intimidar. Hay una advertencia. Tengan cuidado. Pero el apóstol está hablando aquí en el capítulo 3 de repetir otra vez esta advertencia. De hecho, inicia el capítulo 3 diciendo, por lo demás, hermanos, les dice a ellos, después de poner el ejemplo de Timoteo, de Epafrodito y del ejemplo de Cristo, dice, por lo demás, dice él, gozaos en el Señor. Es muy interesante que el apóstol, y ya lo dijimos en otras ocasiones, por lo menos 16 veces, de manera implícita o explícita, tiene este asunto de un exhorto al gozo. Ya lo vimos muchas veces y lo va a repetir otra vez. Les dice a ellos, hermanos, gozaos en el Señor. Un autor de este texto, un comentarista de este texto, nos habla y también lo liga de una manera hermosa, que gozarse en el Señor también está en la defensa del Evangelio, en la defensa de la fe genuina. Cuando estamos haciendo defensa de nuestra fe, estamos haciendo una actitud que genera gozo en nuestra vida espiritual, la defensa de nuestra fe. Cualquier persona puede pensar que defender nuestra fe, que estar en contra de las personas que están tratando de desviar nuestra atención no genera gozo, más bien hay tensión, hay intranquilidad, estamos intranquilos. Pero cuando enfrentamos nuestra defensa de nuestra fe, cuando estamos listos para ir en contra de aquellas personas que tratan de imponernos una enseñanza distinta, como Pablo le
le dijo a los Gálatas: si alguien viene y les dice un evangelio diferente que sea anatema. Cuando enfrentamos estas situaciones difíciles, lejos de provocarnos desazón, tiene que provocarnos gozo. Estábamos gozosos porque estábamos defendiendo la verdad espiritual y estaremos en esta actitud de gozo permanente. El apóstol, recuerden, está prisionero en Roma y está defendiendo. No está defendiendo su causa personal. A él no le importa su causa personal. Él sabe que está a punto de recibir una sentencia de muerte. Nosotros sabemos que posteriormente no sucede así, pero entendemos que él está gozoso de defender la causa del evangelio. La causa del evangelio, defenderla genera gozo. Puede ser estresante, cansada, puede ser ingrata, pero genera gozo, un gozo interno que ya predicamos hace mucho tiempo en los creyentes. El gozo, dice el apóstol: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. Les dice, gozaos. Y añade: a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, ¿no? Y para vosotros es seguro. Les voy a insistir, ¿no? No me es molesto escribirles lo mismo. Otra vez advertencias. Otra vez tengan cuidado. Otra vez hay algunos enemigos de la cruz de Cristo. Otra vez algunas personas están tratando de desviarles. No me es molesto escribirle lo mismo. Y además le está provocando gozo. Y además, para ustedes es seguro. Esa insistencia, ¿no?, de decirles y de escribirles las mismas cosas es seguro, es insistir. ¿No es cierto? Los papás entendemos bien esto cuando tratamos de persuadir a nuestros hijos, ¿no? Y parecemos pues entonces taravilla, parecemos repetidores. A veces hasta fastidiamos un poco a nuestros hijos porque otra vez viene el sermón, otra vez viene el regaño, otra vez viene el exhorto, otra vez viene esta actitud. Pero estamos insistiendo porque para ellos es seguro. Porque queremos que nos escuchen, que entiendan. Por supuesto, apelamos a nuestra propia experiencia con los hijos, pero cuando se trata de la Escritura, es importante la insistencia. Y dice el apóstol: no me es molesto escribirles las mismas cosas, porque al escribirles las mismas cosas, ustedes van a estar más seguros. Y nosotros que somos lectores implícitos, esto de lectores implícitos significa que no fue dirigida a la Iglesia Dios es Amor esta carta, ¿no?, ni a las iglesias que están en el Estado de México. Fue dirigida a una audiencia muy particular, que es la iglesia que está en Filipos. Pero a nosotros a la postre, ¿no?, nos escuchamos esta carta y somos lectores implícitos. Es decir, tenemos que adueñarnos del contenido del exhorto, el contenido de la carta. Dice el apóstol Pablo entonces: no me es molesto escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. Tras esta definición, tras esta explicación del apóstol de que va a escribirnos las mismas cosas que ya escribió en el pasado, entonces nos va a hablar de ciertos enemigos que están inmiscuidos en el ambiente de la propia iglesia y los va a describir. La descripción que tiene el apóstol Pablo de estos individuos es una descripción no muy agradable, ¿no es cierto? Es decir, no se lo pensó demasiado, le salió del corazón, pues le salió de su mente, le salió a partir de todo lo que él había experimentado con este grupo de personas que eran con estas características. Mire cómo los identifica. Les dice perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Qué feo, ¿no? Eso es un insulto, ¿no? Perros. Está feo. Malos obreros. Mutiladores del cuerpo. Una descripción de esta naturaleza ofendería pues a cualquiera. Si alguien nos dijera a nosotros estas características, en realidad nos sentiríamos muy ofendidos. Hablaríamos de la dignidad del ser humano. No le escucharíamos con atención o tendríamos el derecho de la réplica, que por cierto la réplica bajo la base de la justicia retributiva sería en la misma condición. Me dices perro y yo te digo una cosa más fuerte. Está hablando pues el apóstol de un grupo de personas que quizá pudieron haber leído esta carta también, porque fue dirigida a la iglesia y dentro de la iglesia estaban personajes de esta calaña, pues de esta naturaleza. Pero ¿a qué tipo de personajes se está refiriendo? ¿Por qué les llama perros? ¿Por qué les llama malos obreros y mutiladores del cuerpo? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo?
Pues se está refiriendo a un grupo de personas que eran característica o tenían las características de los judaizantes. Ahora explico. ¿Quiénes son los judaizantes? Los judaizantes eran un grupo de personas, eminentemente judías, por supuesto, que estaban imponiéndole cargas, tanto a judíos como a gentiles, pero sobre todo a gentiles, cargas que la Biblia o el Evangelio no enseñaba. Cargas que tenían que ver con seguir los lineamientos de la ley de Moisés al pie de la letra, pero sobre todo les estaban obligando a circuncidarse, diciendo que si no se circuncidaban, no podían ser parte de la iglesia. Les se ponían cargas de esta naturaleza. Tenemos que recordar nosotros que cuando Pedro y Pablo se encontraron en Jerusalén en este gran concilio, uno de los temas más importantes era esto. Y se le acusó a Pedro de judaizar. Y se le empezó a acusar a un grupo de judíos que les estaban imponiendo cargas a los que se estaban evangelizando. Y en el viaje misionero de Pablo, y cuando Pedro también visitó y estuvo haciendo este ejercicio, fueron allá y predicaron el evangelio, y algunos les decían a los gentiles convertidos, sobre todo, si vas a venir al evangelio, está bien, la fe en Jesús está bien, pero no vas a poder ser salvo, no vas a poder tener una vida correcta si no sigues la ley de Moisés y si no te circuncidas. Y les impusieron la carga de la circuncisión. Por supuesto que en aquella época Jacobo, que era como el presidente del concilio de esta reunión, dijo: no les impongamos carga, y entonces estableció algunas normas. Pero les estaban obligando a judaizar, es decir, les estaban obligando a seguir la ley de Moisés y les estaban obligando a circuncidarse. Tienes que circuncidarte, si no, no eres salvo. Estableciendo entonces la salvación por obras, ¿no es cierto? Para que tú puedas ser salvo, tienes que cumplir ciertas características. Tienes que circuncidarte. Estas cargas eran importantes. Eran cargas que eran bastante pesadas, porque entonces contradecía el evangelio, en donde el evangelio se recibía solamente por la gracia. Y entonces el Señor llamaba a los que habían de ser salvos y les libraba de todo ritual. La ley ceremonial se había acabado. No hay que hacer más rituales. La fe en Jesús es suficiente. Pero aquellos judaizantes decían: no, sigan la ley de Moisés, circuncídense, si no, no son salvos. Este grupo de personas habían llegado a Filipos, o estaban en Filipos, y estaban enseñando esta perniciosa manera de pertenecer al pueblo de Dios. Y entonces el apóstol dice: ¿saben qué? Estos son perros, son malos obreros, y además son mutiladores del cuerpo. Ahora quiero decirles que no está hablando de tres tipos diferentes, está hablando de la misma o del mismo grupo de personas con tres adjetivos distintos. No había un grupo de perros, un grupo de malos obreros y un grupo de mutiladores del cuerpo. No. Era un mismo grupo con tres adjetivos muy fuertes. Muy fuertes. Quizá podemos entender al respecto de la obligatoriedad de la circuncisión en la expresión mutiladores del cuerpo, porque ellos lo que estaban buscando pues era cortar el prepucio, ¿no? Es mutilar el cuerpo para dar una muestra pues de pertenecer al pueblo de Cristo. La identificación de estos personajes entonces no tiene que ver con tres grupos distintos, sino con uno en particular. Estos judaizantes que están tratando de imponerles cargas, ¿no? Desacreditar la fe de alguna manera, consciente o inconscientemente, pero traer una carga de tienen que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Si no, no son salvos. El apóstol dice: estos hay que tener cuidado. Para mí, dice él, no me es molesto escribirles estas cosas, y para ustedes es seguro. El amor que hay de Pablo hacia los filipenses es absolutamente grande, y les habla de este grupo de judaizantes. Tengan mucho cuidado. Pero ¿qué les dice al respecto de este grupo? No les dice en realidad tengan mucho cuidado, sino que usa 3 veces una misma expresión. Y la expresión que utiliza 3 veces es guardaos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿No? Dice guardaos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que lo que nosotros tenemos que hacer cuando aparezca un grupo de esta naturaleza es buscar un salón más escondido y escondernos debajo de la mesa. ¿Será que guardar tenga este sentido?
Guardar significa entonces es escondernos de este grupo de personas para que no me vean y que no me encuentren, como si estuviéramos jugando a las escondidas. ¿Qué significa el tema de guardar? Nos viene a la mente también cuando en la Biblia hay la exigencia de guardar la palabra, ¿no? Cuando la Biblia dice guarden la palabra, no significa que tengamos nuestra Biblia en una caja fuerte y la cerremos. Eso sería pernicioso y una interpretación bastante mala. Guardar la palabra tiene que ver, o tenía que ver, con asimilarla en la mente y en el corazón. Era tenerla presente todo el tiempo, era atesorarla, como cuando guardamos un objeto muy valioso. Atesorarla a tal grado y la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón de tal manera que la tengamos y pueda salir eficientemente en el momento que más se necesita. Bajo este principio de la expresión guardar, y cuando aquí la Escritura dice guárdense de ellos, tiene que ver con estén atentos para presentar defensa, estén atentos para combatir. Guardarnos de ellos es no escucharles y estar listos para combatir, listos para enfrentarlos. Guardar de ellos es equiparnos con la palabra de verdad que nos dijo ya en el pasado inmediato el apóstol. Cuando estábamos estudiando este pasaje, dice en el versículo 16 del capítulo 2, asidos de la palabra de vida. Y cuando estamos asidos de la palabra de vida, cuando tenemos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, y vienen este tipo de personajes, guardarnos significa estar atentos y listos para no dejarnos embaucar por ellos y presentar una defensa con la palabra de vida. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque la actitud del creyente, entendiendo la razón de ser de su vida espiritual, entendiendo el objeto de la circuncisión del corazón, es muy importante. De hecho, el apóstol le dijo a los romanos en el capítulo 2, versos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este conocimiento que hay en los filipenses, esta verdad que hay en su corazón, de saber que la circuncisión no es la que echa en el cuerpo, sino la del corazón, hecha por Dios, ¿no? Bajo este principio, dice él, guárdense. Y utiliza la expresión 3 veces. Guardaos, guardaos, guardaos. ¿Por qué lo hace 3 veces? Porque cada que quiere hacer el apóstol un énfasis sobre algo, lo repite 3 veces. No solo el apóstol, en la Biblia, en general. Recordarán ustedes el pasaje de Isaías 6, ¿no? Donde se dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Santo, santo, santo. 3 veces exalta la expresión. Jeremías, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, para engrandecer, 3 veces lo repite, para engrandecer la expresión. Aquí el apóstol dice, guardaos, 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 para tener un cuidado diligente, detallado, de estas personas que están tratando de imponer cargas sobre la fe. ¿Sabe cómo lo podemos traer a nuestro tiempo? Si alguien nos dijera, si no cumples con toda la ley y si no te bautizas, no puedes ser salvo. Si impusiéramos una carga de esta naturaleza, seríamos perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Desde luego que en nuestro contexto, bautizarse es absolutamente necesario, pero no trae la salvación. Es un mandato del Señor, pero no trae salvación. Solamente nos identifica con el pueblo y acatamos la ordenanza del Señor. Hay que hacerlo, pero no como condición para la salvación. El judaizante decía, si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y el apóstol dice, guárdense de esto, guárdense. Ahí está la advertencia. Pero luego entonces la identificación, en el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión.
¿Quiénes nosotros? 3 características de quiénes somos nosotros. 1, los que en espíritu servimos a Dios. 2, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. 3, los que no tenemos confianza en la carne. 3 características de quiénes somos nosotros y que podemos guardarnos de estos individuos. Los que en espíritu servimos a Dios. La disposición de nuestro corazón. Los que estamos convencidos de que estamos sirviendo al Señor. Los que tenemos una diligente atención hacia la obra del Señor. Los que no estamos sirviendo al Señor por conveniencia o para ganarnos su favor, sino que lo hacemos porque le amamos profundamente. Porque si alguno de nosotros estamos sirviendo al Señor para ganar su favor y que nos otorgue la salvación, estamos equivocados. Fuimos engañados por los perros malos obreros y mutiladores del cuerpo. Servimos al Señor en espíritu y lo servimos no para tener salvación, sino porque tenemos la salvación. Una característica de la iglesia, esta iglesia de Filipos y nosotros, es que en espíritu servimos a Dios. No, insisto, para ganar su favor, no para ser salvos, sino porque amamos a nuestro Dios y le servimos de todo corazón. Esta es la característica de la iglesia. Pero además, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Soy creyente, soy de Cristo y esta es mi gloria. No una gloria de mi obra, sino mi obra de mi fe. No mi obra de mi esfuerzo, sino la obra de mi fe. ¿Sabe que cuando estemos en el cielo, la entrada que tenemos a la ciudad celestial, la entrada que tenemos a la presencia de Dios, no está basada en todo lo que hicimos, sino en una sola cosa: en la fe que pusimos en Jesús. ¿Serán evaluadas nuestras obras? Por supuesto que sí. Pero la entrada a la presencia maravillosa de Dios no tendrá que ver nada con nuestra obra y nuestro trabajo, sino solamente nos podemos gloriar en Cristo Jesús. Porque si yo llego gloriándome diciendo: Señor, hice una barbaridad de cosas, organicé congresos, fui a la iglesia todos los domingos, canté en el coro, fui director de lo que sea, y si mi fe estaba basada ahí, si mi salvación estaba puesta ahí, si mis esperanzas estaban puestas ahí, entonces soy como estos que me impusieron estas cargas. De ninguna manera. Si algo me he de gloriar, no me he de gloriar en mi trabajo, sino me he de gloriar en Cristo Jesús, quien hizo toda la obra, quien cumplió toda la ley, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si me he de gloriar en alguien, no será en mí mismo. Que mi gloria no prevalezca, sino que en mí prevalezca la obra de Cristo Jesús. Y por supuesto, están alejados estos individuos. Y además, como consecuencia de no gloriarme en mí, sino gloriarme en Cristo Jesús, entonces no tengo confianza en la carne, sino que tengo confianza, por supuesto, y por deducción, solamente en Cristo Jesús. Solamente en Él. Nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No importa. No estamos sujetos a rituales. Estamos sujetos a una fe que es en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se hizo en forma de siervo, semejante a los hombres, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro ejemplo. Este es nuestro ejemplo. Amados hermanos, con esto no quiero decir que no nos impongamos cargas espirituales. Claro que hay que imponernos, pero no para la salvación, sino por gratitud a la salvación que el Señor nos otorgó. Y nuestro trabajo será no para gloriarnos de nuestro esfuerzo, sino que nosotros vamos a tener una sola gloria, la gloria en Cristo Jesús, que es la que debe prevalecer y la que llegará al trono de su gracia
y por Él nosotros tendremos entrada al Padre. El apóstol nos manda esta advertencia y nosotros hemos de ser cuidadosos de acatarla. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tu palabra nos dirige hacia tu voluntad y porque entendiendo lo que tú nos dices, por supuesto, Padre, nos tenemos que guardar de los judaizantes, pues, de aquellos que nos imponen cargas para salvarnos como condición de salvación. De ninguna manera, Padre, porque nosotros, que somos la circuncisión, te servimos en espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Padre, así queremos dirigir nuestra vida cristiana. Ayúdanos en esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados.